conscientes, hablamos de relaciones donde dejamos de actuar en automático. Relaciones donde elegimos mirarnos, revisarnos, comunicarnos y sobre todo, responsabilizarnos de lo que ponemos en el encuentro. Y la astrología, lejos de ser un destino, es una herramienta para entender lo que a veces no logramos nombrar. Nuestros patrones, nuestras luces, nuestras sombras y nuestras formas de vincularnos. Bienvenidos a Sagrada Incomodidad. En este espacio vamos a explorar cómo construir relaciones más libres, más presentes y más auténticas. Porque cuando nos conocemos, elegimos mejor. Y cuando elegimos mejor, amamos con conciencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sagrada Incomodidad. Antes de presentar a nuestra invitada de hoy, les recordamos que pueden seguirnos en Instagram y pueden vernos en YouTube como Sagrada Incomodidad y pueden escribirnos al WhatsApp de la radio, el 3413-620-883. Hoy vuelve a visitarnos Florencia Misieli, astróloga y es guía en procesos de autoconocimiento desde la mirada astrológica, emocional y energética. Con ella vamos a explorar un tema fundamental en esta época del año, cómo construir o revisar nuestros vínculos de una manera más consciente, más presente, más alineados con quienes realmente somos. Bienvenida, Flor. Hola chicos, ¿cómo andan? Qué lindo, gracias por esta nueva oportunidad. Me encanta estar ahora compartiendo este espacio para hablar de algo que también es súper interesante, como decían ustedes, y tan necesario, ¿no? Como esto de los vínculos, de entender qué necesitamos para vincularnos de alguna manera. ¿Qué necesitamos? Y en una época donde está todo como muy convulsionado, llegamos como energéticamente muy cargados y a su vez es una época del año donde nos requiere esto, estar en contacto con otros, se vienen las fiestas, hay que poner mucha energía ahí, entonces qué mejor de hacerlo de manera consciente y poder salir un poco del automático, ¿no? Total, 100%, sí, aparte sabemos que, bueno, siempre hay mucho meme dando vuelta después de las fiestas, que la tía que te pregunta esto y que los vínculos y uno también de esto de permanecer en lugares donde uno no quiere estar quizás muchas veces, entonces me parece como que es un muy buen momento para charlar justamente de esto como ustedes dicen. Flori, desde la astrología, ¿qué herramientas tenemos para esto? Para salir por ahí del modo automático, cuando nos damos cuenta, bueno, vos esta semana estuviste preguntando también a tus seguidores un poco qué de los vínculos tratar y estaba mucho esto, ¿no? De cómo dejar de repetir patrones, cómo podemos empezar a dar esos primeros pasos. Uy, creo que hay un mundo tan grande por indagar en esto y aparte a mí en lo personal me parece muy rico porque al principio recién estaba antes de empezar buscando, ¿no? Como qué dice la RAE que son los vínculos, ponele, ¿no? Porque al final, por ejemplo, acá la Real Academia Española dice que un vínculo es una unión o atadura de una persona o una cosa con otra, ¿no? Y yo pensaba como, bueno, hay una conexión en esto del vínculo con un otro o con una cosa, pero termina siendo tan amplio, ¿no? Porque después empezamos a ver que tenemos vínculo con todo con lo que conectamos al final, ¿no? Está el vínculo con mamá, el vínculo con mis hermanos, el vínculo conmigo misma, el vínculo con mi pareja, mi vínculo con la comida, mi vínculo con el dolor también. Eso me pareció como muy interesante, ¿no? Porque creo que es al vínculo que más le escapamos, al vínculo con, como ustedes siempre tratan por ahí, con la incomodidad. Entonces, creo que lo más importante a la hora de vincularnos es trabajar el vínculo con uno mismo porque a partir de entender quién soy, qué necesito también en cada momento, porque puedo necesitar una cosa ahora y quizás más tarde ya no necesito lo mismo. Cuanto más conciencia tomamos de eso, más aprendemos a vincularnos después con todo lo que tenemos alrededor. Sí, e incluso cuando empezamos a justamente a revisar estos vínculos, yo también estaba buscando un poco de qué es un vínculo consciente y mayormente habla de esto, de salir del automático, de poder observar cómo, digamos, qué siento, cómo lo siento, cómo salgo y entro, digamos, de esa relación. Entonces también cuando nos permite observar, también nos vamos como dando cuenta de esto.
con cada persona o con cada objeto que me estoy vinculando o con cada emoción, qué es lo que nos trae, que tenemos que revisar, que en determinados momentos algo nos genera incomodidad o no, o digamos, es como que también nos permite ver en dónde tenemos que hacer foco y qué es lo que tenemos que trabajar nosotros mismos. 100%, sí. Y mira, mientras te escuchaba, como que me pensaba que cuando estaba en mi proceso de autodescubrimiento a través de la astrología, justamente, algo que me llamó mucho la atención fue esto que decías de cómo el otro al final me muestra un montón de cosas que tengo que trabajar en mí. Acá, bueno, desde la astrología podemos observar un montón de cosas en función de cómo nos vinculamos. Creo que cada planeta en sí nos habla de un tipo de vínculo que tenemos con algo en particular. Para mí, para observar los vínculos, la base de todo es la luna, ¿no? Que nos habla de este mundo emocional. Entonces, si yo tengo ese registro del cómo me siento, de lo que me da seguridad, después puedo aprender a vincularme de distintas maneras desde esa base. Pero si yo primero no hago un registro de eso que está ahí, va a ser mucho más desafiante a medida que se va justamente, como decías, tomando conciencia de ese contenido. Y a mí en la astrología me gustó mucho que, bueno, siempre trabajamos en los signos como en ejes, en pares de a dos, y justamente el eje Aries Libra, que es el eje de las relaciones, ¿no? Porque Aries viene a ser como este vínculo conmigo misma y con mi deseo, y Libra, a lo que yo tengo mi luna, mundo emocional en Libra, ¿no? Es el vínculo con el otro. Entonces Libra aprende un montón de cosas sobre sí mismo en ese contacto, en esa interacción con un otro, ¿no? Y acá pongo siempre el ejemplo de los celos. O sea, yo no me doy cuenta de que soy celosa muchas veces hasta que no tengo un vínculo de pareja y digo, ¡apa! Mira, esto es mío de repente, ¿no? Entonces siento como que ahí la astrología funciona como una herramienta muy hermosa para mostrarnos esas cosas que tenemos de base y también nos muestra, no, desde su simbolismo, bueno, cuándo estamos vibrando en una buena y cuándo estamos vibrando en sombra, ¿no? Desde esa energía. Entonces ahí mucho por analizar y también entendiendo de que para cada persona va a ser diferente y que eso también lo vuelve como más complejo todavía, pero también más mágico, ¿no? Porque se da como esta danza después entre los vínculos donde vamos aprendiendo y aprendiendo también a respetar las diferencias, que creo que ahí también hay una gran clave de lo que tiene para mí un vínculo consciente. Seguramente nuestra carta natal debe traer alguna información de cómo vamos a vincularnos. Ya más adelante en el programa vamos a hablar algo de eso. Pero lo que sí estamos seguros, de lo poquito que ya venimos hablando, que requiere una evaluación permanente en nuestros vínculos, ¿no? O sea, lo que pienso es que revisando nuestros vínculos, ya sea con uno mismo, con nuestros deseos, todo lo que nos rodea, tenemos resuelto mucho de lo que por ahí son problemas que generalmente queremos resolver. Total, total, total. Sí, y me quedo también con esto que decías de que es constante esa revisión. O sea, que el que cree que, que aprendió a vincularse y dice, ah, me recibí, ya terminé con esto. Ay, bueno, ahí empiezan de vuelta los problemas, ¿no? Porque es algo, es un ejercicio de revisión continua, ¿no? Por esto de que somos personas con un montón de información. Imagínense que esto lo podemos ver desde la carta, donde tenemos 12 casas, o sea, 12 áreas de vida, un montón de planetas en 12 signos, que son 12 energías. Entonces, somos muchas cosas pasando al mismo tiempo y a su vez esos planetas en el movimiento siguen tocando partes puntuales de nuestra carta que nos invitan a cambiar, a transformarnos, a evolucionar en ciertas cosas. Entonces, constantemente estamos trabajando en ver este vínculo. Hay años, quizás esto se ve mucho más desde la revolución solar, que es como la carta natal del año, ¿no? De un cumpleaños al otro y la energía que nos acompaña, donde año a año tenemos foco en distintas cosas. Hay años que son mucho más de la pareja, años que son más de, bueno, enfocarme en lo que yo quiero, años más profesionales. Entonces, como que todo el tiempo estamos moviéndonos, aprendiendo, pero sin embargo creo que lo valioso en todo ese movimiento y en esas cosas que vamos incorporando también es estar muy seguro de las bases, ¿no? Y acá es donde creo que
las bases desde la astrología un poco como que lo pensamos con la familia, con la luna, ¿no? Con esto de lo que crecí. Porque cuanto más entiendo ese contexto, más entiendo también dónde saltan por ahí mis mecanismos de defensa, qué cosas me hacen sentir amenazada y que justamente cuando se activan esas cosas, un poco como que se ponen en conflicto algunos vínculos. Incluso Flor pensaba en que también lo importante de poder observarnos y hacer consciente esta forma de vincularnos es que dejamos de poner responsabilidades o culpas en el otro y nos hacemos cargo. Y al hacernos cargos es donde realmente está la transformación y podemos hacer como ese salto para cambiar ese modo en el cual veníamos actuando. 100%. Y sabes que en esto sí lo veo como muy lunar, porque la luna representa nuestra mamá, ¿no? Nuestra familia, todo eso que se dice desde la astrología psicoevolutiva como que rige todas nuestras vivencias y nuestras experiencias desde que nacemos hasta que tenemos 7 años, ¿no? Este primer septenio de vida. Entonces, todo lo que sucede ahí en un contexto en el que vamos a posicionarnos en la mente de un niño, ¿no? Una niña de 5 años, donde la lógica es, yo necesito que papá y mamá me amen, porque si esta gente no me ama y no me da de comer, no me cuida, no me da techo, me muero. Entonces, esa luna guarda mucho de estas memorias de lo que tengo que hacer para agradar, lo que siento que necesito mostrar para que me acepten, para que me amen, ¿no? Y acá sus miedos son justamente el miedo al rechazo, el miedo al quedarme sola, que en esta encuesta que había hecho con respecto a ver, bueno, ¿qué sentís? ¿Qué te da más miedo a la hora de vincularte? Muchas de las personas que me contestaron me decían justamente estas dos como base, ¿no? Y en otra de las preguntas que les hice, que en una encuesta, que era ¿qué vínculo te cuesta más? De 70 personas que respondieron, el 45% dijo que les costaba más el vínculo con mamá, que es justamente esta luna, ¿no? Porque es la encargada del cuidado, del dar amor, del nutrir lo lindo, ¿no? Nutrir nuestro ser. Entonces, todas esas memorias que decíamos recién terminan formando lo que es después nuestro inconsciente. Y desde la neurociencia también dicen que del 100% de pensamientos que tenemos por día, solo el 5% son conscientes y el 95% son inconscientes. Entonces, cuánto poder que tiene el trabajar justamente desde la astrología nuestra luna, porque empezamos a dejar de habitar justamente esa sombra de el hacer todo para que el otro me ame, ¿no? Y empezamos a hacernos cargo de decir, no, bueno, pará, en vez de que sea el otro el que me lo da, tengo que dármelo yo, ¿no? Es ser como esta cosa de mi propia mamá para salir justamente del modo víctima, porque si no sigo esperando que haya un otro que me dé, en vez de decir, no, bueno, desde este adulto que soy hoy, necesito ser yo la que me dé ese amor justamente. En otra oportunidad hablábamos esto, ¿no? De buscar herramientas afuera, ¿no? Para justificar esas cosas y quitarnos responsabilidad de nuestra falta de conciencia, si se quiere. Y Flor, ¿cómo nos ayuda la astrología para identificar un poco esas heridas del pasado y trabajar en este nueva forma de vincularnos? Creo que una de las grandes cosas que a mí en lo personal también me ayudó fue el reconocer este espacio lunar, ¿no? Como un mecanismo de defensa que se activa y que pensemos como que si esa luna representa a nuestro niño interno, ¿no? Eh, Hay muchas cosas que ese niño hace para llamar la atención que en nuestro estadio adulto eh, quedan raras. Es como que, no sé, una luna en Aries, que es una luna que es bastante reactiva porque se defiende, porque siente que necesita defenderse de antemano antes de que le hagan daño. En su mecanismo de defensa puede ser que en un contexto totalmente random de una cena normal, que alguien le dice, ay, ¿no me pasás la sal? Y una luna, como hubo una memoria anterior, esto ya cuando hacemos doble clic entendemos qué pasa en ese inconsciente, ¿no? Hubo una memoria de que en la mesa siempre que alguien le pasaba la sal había problemas, reaccione como diciendo, bueno, pero ¿por qué me pedís la sal? No sé qué, y que reacciona desde esa luna y aparece ese mecanismo de defensa que para los que están en esa mesa te quedan mirando como diciendo,
¿esta persona qué le está sucediendo? O sea, porque está totalmente como desproporcionada la reacción a lo que fue el disparador en sí. Entonces eso ya cuando bajamos del enojo, ¿no? Que es una manera de manifestar que tiene por ahí esta luna en particular, ahí es como que podemos ver, de decir, esto me parece como que se me fue un poquito de tema la cuestión, y ahí es una gran oportunidad para empezar justamente ese proceso de reflexión y de introspección, de decir, bueno, pará, ¿por qué reaccioné de esta manera? ¿Con qué memoria conecté, ¿no? De que me hizo como saltar ahí. Entonces, cuanto más empezamos a reconocer primero, porque creo que el primer paso es eso, el reconocer, cuando la estamos cagando, básicamente, hablando mal y pronto, ¿no? Y dejar de depositar en que fue el otro el que me pidió la sal, bueno, ahí podemos empezar a hacernos cargo, a trabajarlo, a la próxima vez que alguien me haga esto en un contexto voy a decir, respiro, bajo, ¿no? O tratar de charlarlo, pero para mí el principio fundamental es empezar a reconocer y también tener la voluntad y la valentía de mirar un montón de cosas que no nos gustan, porque van a aparecer un montón. Entonces, cuanto más negadoras queramos ser de decir, no, yo, esto me duele, no lo miro, y bueno, más difícil también va a ser aprender a vincularte desde un lugar más saludable, digamos. Y soy una convencida que cuanto más negadoras o negadores somos, más la vida nos lo pone ahí adelante y nos desafía, ¿no? Nos desafía todo el tiempo y vuelven por algo, no existen estos patrones, porque es como que, bueno, si no hago nada distinto, si no me vinculo desde otro lugar, se va a volver a presentar y posiblemente el resultado vaya a ser el mismo, ¿no? 100%. Y en esto como que lo conecto con los que les contaba hace un ratito de este eje Aries-Libra, ¿no? De esta conexión entre lo que yo soy y el otro, donde Libra representa ese espejo en el que me miro y en el que me encuentro un montón de cosas que no me gustan, ¿no? Por eso después Libra evoluciona a Escorpio, que es el signo que nos habla de las sombras y del inconsciente individual, en donde tengo que ir a lo profundo a revolver y a buscar, bueno, a ver qué de estas cositas que dejé abajo de la alfombra al final son mías y me tengo que hacer cargo, ¿no? Entonces, a mí me sirvió un montón para decirme, bueno, esta ley del espejo, ¿no? Que también se habla mucho dentro del mundo espiritual, de lo que veo en vos y me molesta de vos, es en realidad algo que tengo en mí y que tengo que trabajar en mí porque me molesta de mí misma, pero también lo que admiro de vos es algo que tengo dentro mío en potencia, pero tampoco estoy pudiendo reconocer. Entonces, de alguna manera, la astrología nos enseña o nos muestra que los vínculos y estas conexiones todo el tiempo están hablándote de vos, más allá de que el otro sea este espejo en el que te estás mirando y te lo está mostrando, porque muchas veces es muy doloroso ver que nosotros somos eso que no nos gusta. Entonces lo proyectamos en nuestro entorno. Cuando empezamos a hacerlo un poco más consciente, empiezan no sé si desaparecer, porque siempre de vuelta tenemos un montón de cosas que mejorar todo el tiempo, pero sí un poco como que todo alrededor empieza a cambiar, porque si yo ya lo reconocí en mí, el entorno energéticamente ya no tiene que estar constantemente haciendo esa proyección. Es que cuando tomamos conciencia y somos responsables de nuestra energía, nuestras emociones, em, justamente lo que quería decir que como que soltamos el control, pero está todo bajo control. Porque entendemos que lo que pasa con el otro no depende de nosotros, entonces no hay apego, no hay dependencia, y ahí viene la armonía. En realidad no considero que esté bajo control, pero es como que fluye, decanta por Es naturaleza. el digamos. orden del caos. Sí, tal cual, tal cual. Y donde también empezamos a vincularnos con los demás también desde un lugar muchísimo más orgánico, porque ya no estoy pensando todo el tiempo que el otro me va a hacer daño. Entonces ahí ya se bajan un montón de barreras porque no tengo que protegerme. Si la otra persona me va a respetar, cuando yo le diga, mira, esto no me gusta, esto no me molesta, esto me hace sentir de esta manera, porque no quiere decir que el otro tiene la intención de lastimarme, sino que a mí por mis experiencias
esto me duele porque me toca una fibra sensible, ya bajamos muchísimo ese nivel de estar queriendo atacar o contraatacar, porque es esto, se abre el espacio de una comunicación muchísimo más fluida, donde hay un intercambio, donde hay una negociación muchas veces, y no desde el dedito acusador de vos me estás haciendo esto y me estás haciendo mal, ¿no? No, bueno, hay un espacio como mucho más adulto para evocarlo que esa Luna que veníamos charlando, ¿no? Que habla también desde su miedo y desde sus inseguridades. Esto que decís me parece re importante, lo de poder comunicar, que lo venimos trayendo, ¿no? Esto de poder abrir la conversación y, y chequear también, porque a veces nos quedamos como rumiando de que con qué intención lo dijo el otro y lo hizo por tal motivo, y cuando sacás el foco de ahí o preguntás o esto, compartís, che, mira, esta situación me hizo sentir esto, necesitaría que... digamos, empezás también a entender, porque probablemente el otro día, no, yo lo hice con tal intención. Entonces ahí primero le sacamos como dramatismo, lo resolvemos, establecemos puentes de comunicación y dejamos de tener, perdón, esta fantasía, ¿no? De que el otro me lo hace adrede, el otro quiere lograr con esto, como que se resuelve un poco. Total, total. Y esto de la fantasía me parece hermoso y espectacular porque es así, o sea, es como que me acuerdo de algo que me marcó hace muchos años de una entrevista que le estaban haciendo a Pilar Sordo, que es una psicóloga chilena, y que ella hablaba mucho del pensamiento mágico, ¿no? Como más se lo adjudicaba más a la energía femenina y que decía como que está mucho en esta cosa de comunicarte telepáticamente para que el otro entienda qué es lo que vos necesitas. Pero necesitamos ponerlo en palabras, ¿no? Porque justamente como hablábamos al principio, no todos necesitamos lo mismo, ¿no? Y en esto, donde para mí la luna es clave, ¿no? Habla de mis necesidades y también habla de la forma en que damos amor. Yo tengo una luna en Libra y que Libra se pone mucho en el ¿y vos qué necesitas? Y no sé qué. Y para mí dar amor es sacarte charla, preguntarte cómo te fue, qué estás haciendo. Y por ahí para una luna en Tauro es que te haga una comidita rica. Y los dos nos estamos dando de amor. Pero si no seteamos como esas expectativas y no explicamos, bueno, para mí es esto, para vos es lo otro, es donde se produce el cortocircuito, ¿no? Y empiezan ahí un poco como los problemas del estar fantaseando con que el otro ya sabe qué es lo que yo necesito y no. Necesitamos ponerlos en palabras porque acá es donde cada cual es protagonista de su propia vida y cada cual está en su propio mundo. Entonces, pretender que el otro sepa todos los detalles de mi mundo es fantástico, o sea, porque tiene sus mambos, su historia, sus cosas, y es bueno tratar de encontrarnos en el medio, ¿no? Y en esto es algo que me gusta también mucho del tarot, ¿no? Como que me lo mostró mucho, como no necesitamos que el otro me complete, sino estar cada cual completo desde este autoconocimiento, del registro, de lo que yo necesito, de lo que me hace bien, para poder compartirnos en el medio y que no sea el otro el que tenga que satisfacer todas mis falencias y todas mis inseguridades, sino compartirnos en lo lindo. E incluso pensaba esto de los ciclos, ¿no? Cuando nosotros nos conocemos nuestra carta, conocemos cada momento, también nos permite cuidarnos y en definitiva cuidar al otro. Por ejemplo, si estamos en un ciclo donde no tenemos donde energéticamente tendemos más a recluirnos y demás, a lo mejor también incluso de respetar esos momentos, porque si no sabemos que si vamos a ir a un encuentro desde esa energía, puede generar que termine en un conflicto. Entonces digo, también me parece que nos sirve para aprender cuándo estar, cuándo retirarnos, de qué forma, digamos, hacerlo amorosamente también para esto, para que el otro no se quede con que me está abandonando, me está dejando, sino no, simplemente estoy respetando mi ciclo. Seguro, pero imagínate que eso requiere un trabajo de introspección, utilizando un montón de herramientas como decía Flor, desde el tarot, de astrología o como cualquier herramienta espiritual, para definir un poco qué quiero. Y después, además, tengo que comunicarlo asertivamente. Entonces, no es una tarea fácil, es una tarea incómoda. 100% incómoda.
100%, porque es también el expresar de alguna manera tus deseos, implica que el otro también te pueda decir, bueno, no, yo no estoy para esto, ¿no? Y bueno, es o sea, es exponernos a nuestra vulnerabilidad, pero creo que ahí está como en esta construcción donde al haberme mirado tanto no me lo voy a tomar personal, porque sé que podemos no tener los mismos deseos y que es válido. Entonces es como acá un librazo que al que no lo haya leído lo súper recomiendo, el de los 4 acuerdos. O sea, es esto, es, bueno, no te tomes nada personal porque cada cual tiene su historia, ¿no? Y que es en ese respeto y en esa individualidad que también se dan cosas mucho más lindas, pero para poder llegar a ese nivel de no tomármelo personal, tengo que estar muy consciente de cuáles son las cosas que me duelen, ¿no? Y de lo que me da miedo, porque de vuelta, como decíamos, si no es como que yo me imagino mucho la peli de Intensamente, ¿no? Como que arrancan y empiezan a apretar botones y es como que, bueno, explotan todos esos mecanismos y terminamos como poniéndonos cada vez más corazas y barreras y cuestiones que nos impiden justamente el vincularnos desde este lugar mucho más transparente, por así decirlo. Me quedo con esto, Flor, de que decías, el otro nos puede decir que no. Totalmente, pero digo, qué bueno que exista esa instancia, porque el otro, por más de que no nos lo comunique, si es no, es no. Es no con sus acciones, es no con sus gestos, es no. Entonces digo, a veces por no animarnos a tener por ahí esa conversación, a no animarnos a blanquear lo que nos está pasando, nos quedamos en lugares súper incómodos y de sufrimiento probablemente por no querer afrontar eso. Total, total. Y también se da mucho que cuando nosotros, cuando nosotros empezamos un proceso de introspección así tan profunda, donde empezamos a conectar con un montón de cosas dolorosas también, porque siempre te vas a encontrar cosas dolorosas en el camino del autoconocimiento. O sea, primero que es un camino súper solitario e individual, porque son tus propias cosas para con vos, y en esa no te pueden estar diciendo como, dale, vos podés, yo te acompaño, te saco las lagrimitas cuando te encuentres con algo muy turbio, pero es tuyo y es tu responsabilidad trabajarlo, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a verse y a tocar un montón de cosas, aprender a poner límites, que de hecho eso en las encuestas que hice, de 88 personas que como votaron esto de qué es lo que más te cuesta, el 67% dijo que le costaba poner límites, porque es reconocer esta cuestión de esto es lo que yo necesito y si no lo que vos tenés para ofrecerme no me sirve, bueno, necesito marcar que yo estoy hasta acá disponible, ¿no? Pero bueno, eso hace que se empiecen a generar como incomodidades en el entorno, porque a muchos no les gustan que los cambios, porque implica vos tener que mirar también tus cositas que por algo le pospusiste la alarma. Entonces se vuelve como una cuestión bastante desafiante al principio, pero es necesario también esto de revisar nuestros vínculos cada cierto tiempo, establecer nuevos acuerdos, porque todos cambiamos todo el tiempo y por ahí nuestras necesidades van cambiando, nuestros límites van cambiando, nuestros deseos. Entonces eso implica una actualización en el vínculo. Y ahí está, bueno, donde si los vínculos son por lo menos de a dos, la otra parte tiene toda la libertad de poder decir, y yo para esta no estoy. Y no podemos tampoco juzgar o apurar o presionar a otra persona que cambie cuando nosotros somos los que estamos movidos por ese cambio también. Bien, Flor, vamos a ir un pequeño corte y a la vuelta vamos a hablar de nuestra carta, que hice nuestra carta como esto, ¿no? Como una herramienta de introspección que desde ahí comenzar un buen diálogo vincular. Vamos a hablar de sinastría. Súper. Bueno, Hermoso tema. le recordamos el WhatsApp de la radio, el 3413-620-883 y ya nos vemos de regreso en un ratito. Marcamos tendencias. Marcamos tu dial.
radio de diseño. Estas empresas auspician el siguiente segmento en Vox 88.3. Estudio Contable. MHD, María del Huerto Dondo. Centro Integral, Profesionales de la Salud. Espacio Therapy. Audio y video. Hi-Fi Láser. Asesoría de imagen personal. Celeste Chiara. Utensilios de cocina en acero grado quirúrgico. Cocina inteligente. Suplementos naturales. Revoluc. Formación en biodescodificación. Laura Aubel. Cuando compartimos una Coca-Cola, compartimos mucho más. Y ahora también podemos hacerlo con una Coca-Cola retornable. Juntá tapas amarillas, acércate al comercio de barrio más cercano y descubrilo. Porque los argentinos nunca dejamos de estar juntos. Coca-Cola es marca registrada desde Coca-Cola Company. Contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Contiene cafeína, evitar en niños. Bonaqua. Agua premiada por Mont Selection por su calidad de origen mineral. Se toma el tiempo para llegar de la naturaleza a tu mesa. Bonaqua. Tómate el tiempo de disfrutarla. ¡No! ¡Otra vez filtraciones! Y eso porque no aplicó Rebecaucho. 100% impermeable, flexible y sustentable. Rebecaucho. Visítanos en nuestras redes sociales. Desde Rosario, Argentina. Vox FM. Bueno, estamos de vuelta con Flor Misieli para seguir hablando de astrología y vínculos conscientes. Y nos quedó un tema antes del corte que es la sinastría. Generalmente en este programa tenemos un bloque de ciencia y hoy lo que quiero traer es esto, que es la sinastría es un estudio de la parte más rica de la astrología, porque solemos vincular a la astrología con esto de la predicción del futuro o de lo que va a ocurrir y en realidad esta parte, las herramientas que trae, que es lo más rico, es como una herramienta de autoconocimiento, es para entenderme yo, para entender el otro y para entender cómo funcionamos juntos. No para predecir un futuro exitoso o no, sino para entender ese vínculo y trabajar desde ahí. ¿Flor? Sí, bueno, las sinastrías son un proceso muy hermoso. De hecho, ahora empecé a trabajar con parejas que hacemos como, ya le llamé como un espacio de reconexión donde le leo la carta a cada uno por separado y después hacemos la sinastría para ver cómo se van como combinando esas energías, ¿no? Nosotros tenemos 2 cartas natales de 2 personas que pueden ser parejas, pero también puede ser mamá-hija, puede ser de jefe-empleado, o sea, usa mucho también la sinastría para ver cómo van a trabajar los equipos en sí, ¿no? Porque lo que nos permite es, al juntar las 2 cartas, como hacer como una especie de comparación entre las energías de uno y del otro y dónde van tocando puntos importantes para ver cómo se combinan esas cuestiones, ¿no? De repente hay cartas donde no sé, el Sol, que viene a ser esta parte de la identidad, justo conecta con el Venus, que es esta cosa de los vínculos. Entonces es una persona que se siente muy vista y muy seducida por quién es el otro, y el otro se siente que puede ser quien es junto con esa persona, ¿no? Entonces, al comparar estas 2 cartas, nos permite entender como los puntos de contacto que tienen las energías de esas personas, de dónde se complementan, dónde puede haber también energías desafiantes, qué son las cosas que les viene a demostrar uno a los otros, ¿no? Y dónde también hay como un campo compartido de experiencias para trabajar y potenciarse de alguna manera. Flor, ¿y hay algún momento, recién pensaba, viste que arrancamos el programa hablando de esto, de la época del año en la que estábamos, de que por ahí está todo muy convulsionado? ¿Hay algún momento, digamos, por ejemplo, ahora, en la macroastrológica, es un buen momento para ver esto, para revisar la forma en la que nos estamos vinculando? ¿Hay un momento más apropiado que otro?
¿Qué nos dice desde ese lugar? Yo creo que el momento es cuando uno siente que hay algo que no está yendo bien. Ya sí, si a vos te hace ese ruidito, para mí ya es un gran momento. Y después sí tenemos como movimientos planetarios, o sea, imaginémonos que nosotros desde en la astrología lo que hacemos es observar el cielo desde la perspectiva de la Tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este momento estamos con Mercurio retrógrado, que está retrogradando ahora en Escorpio, y nos da la sensación como que esos planetas cuando retrogradan es que desde esta perspectiva de la Tierra, en vez de ir para adelante, están como yendo medio marcha atrás. Y después vuelven, ya para la semana que viene, ya el 29 arranca directo a Mercurio, y empieza a volver a hacer su paso por ese recorrido, ¿no? Entonces tenemos al planeta que va para adelante, va para atrás, medio como que revisa, o sea, en Mercurio justo rige la comunicación, ¿no? Entonces, por eso nos pide revisar la manera en la que nos estamos comunicando y en la que pensamos. Entonces, va a estar volviendo para atrás para después volver a andar y ver qué también hicimos como ese proceso de revisión, ¿no? Es que justo está como entre Escorpio y Sagitario, que Escorpio representa, como decíamos, esta cuestión de las sombras del inconsciente individual, y Sagitario, como viene después, es el signo que le da sentido al dolor. Entonces va a haber como un poco de una mezcla en todo esto. Entonces ya de por sí, como por la energía disponible, ya es un gran momento para revisar cómo nos vinculamos en este sentido, porque nos vinculamos también a través de lo que comunicamos, de lo que contamos, de lo que pensamos y lo que le decimos a la otra persona. Es un factor clave para los vínculos Mercurio, porque es el que nos permite justamente estos intercambios. Entonces, han sido semanas, yo con todos mis estudiantes de Astro Basics, con las chicas que me escriben en Instagram y con las consultas que he leído, están todas como, ¿qué está pasando? Y está muy revuelta la cosa porque nos está haciendo ir al fondo y trayendo un montón de pensamientos súper dark y muy profundos. Entonces, energéticamente en este momento está súper. Y después, bueno, estamos entrando también en temporada Sagitario hoy, que es, como les contaba, es el signo de la expansión de la conciencia, el que nos ayuda a darle un sentido a todo eso que se removió en todo este mes de temporada Escorpio. Así que, por una parte, el que tenga la inquietud, hacerlo en el momento que lo siente, porque quizás no se trata de un tránsito colectivo, así como esto que todos lo estamos viviendo, pero a todos nos toca una parte puntual de nuestra carta, pero esa persona, si lo está sintiendo muy fuerte, capaz que hay otra cosita, algún otro tránsito o movimiento planetario que para su carta tiene un significado muy profundo. Así que todas las opciones son válidas en esto. ¿Tenemos algún ciclo anual, más allá de los ciclos culturales, ¿no? Que estamos acostumbrados en nuestra cultura occidental de calendario? Entonces, en esta época del año estamos terminando un ciclo y se dan revisiones y demás. Pero astrológicamente, ¿hay ciclos más amplios o más cortos? Sí, hay un montón de ciclos. Imaginémonos que ya cada planeta tiene su ciclo, o sea, tiene su tiempo que gira alrededor del Sol y por ende ya tiene como su propio ciclo. Dentro de cada año calendario tenemos por lo menos 3 retrogradaciones de Mercurio, como es el planeta que va más rápido a nuestra vista. Tenemos 13 etapas en las que estamos en este mood de durante 3 semanas de revisión de lo que nos está pasando a nivel mental. Venus y Marte retrogradan una vez cada 2 años, entonces proponen estas revisiones más profundas, pero cada chico tiene como su propuesta. Después también tenemos los planetas que se llaman transpersonales, que son los más lentos, donde que son Urano, Neptuno y Plutón, que imagínense que Urano, que es el más rapidito de todos, tarda 8 años en cambiar de signo, entonces son los que nos proponen revisiones muchísimo más profundas. Yo digo como que me los imagino mucho como actores, ¿no? Yo pienso mucho en la carta natal como si fuese una obra de teatro, ¿no? Entonces, los planetas para mí son como personajes donde nos tiran como poderes de afuera para ir actualizando y evolucionando ciertas partes, ¿no? Pero son, como les decíamos, cuestiones muy profundas. De hecho, estos planetas son los que marcan generaciones. Cada cual tiene como su manera de actuar. Urano lo hace a través de los cambios inesperados. Plutón lo hace a través del dolor.
Y Neptuno lo hace muchas veces a través de la confusión y esta cosa medio fantástica también que charlábamos hace un rato. Entonces todos nos están marcando ciclos. Ahora a nivel colectivo estamos en un ciclo donde todos estos tres que son los medio como los pesos pesados del cielo, acaban de cambiar este año los tres de signo, más o menos así. Definitivamente que venían en signos muy pasivos y ahora se movieron a signos activos de fuego y aire, y que fíjense que este se ha sentido un poco como un año que iba muy rápido y de repente pasaron un montón de cosas y te da como esa sensación de que nosotros, desde este lugar muy individual y hasta insignificante en muchas cosas, no entendemos todavía de qué va el juego, de qué va la cosa, ¿no? Y están como un poco como cambiando las reglas del juego. Pensemos en que este año explotó la IA como loco cuando Urano pasó a Géminis, ¿no? Entonces hay muchos ciclos que nos están constantemente pidiendo revisar, pero en muchas cosas al mismo tiempo. Entonces acá es donde yo amo la astrología, pero que cuando uno consume demasiado, qué está pasando en el cielo todo el tiempo, y un toque te friquea, porque está Mercurio retrógrado, que la temporada de Escorpio que te saca la sombra a la luz, que Urano, que está Júpiter que está retrógrado, que... Entonces es como un montón de info. Entonces yo acá siempre sugiero como dosificar y ver como, bueno, hasta dónde estoy disponible yo para ir a fondo, porque si me empiezo a traer todo esto, un poco como que nos agobiamos. Flor, y pensaba en esto que decías de los ciclos y la velocidad con la cual se está dando todo, incluso los cambios y demás. De hace un tiempo a esta parte tengo la percepción, esto es totalmente personal lo que voy a decir, de que el tiempo pasa como más rápido. No puedo creer, por ejemplo, que estamos transitando la última semana de noviembre. ¿Tiene un poco que ver con esto? ¿La astrología interfiere ahí? No sé si interfiere, pero la astrología tiene una explicación para todo también. Eso es real. Se dice también mucho que estamos en un cambio de era, que veníamos de la era de Piscis, que son eras que duran como 2000 años más o menos, y que estamos cambiando a la era de Acuario, que es una era mucho más innovadora, más revolucionaria, hay mucho más mucho más ritmo en todo esto, como esto que les venía contando de que cambiaron estos tres personajes, ¿no? De escena. Entonces hay hay mucho movimiento. No me acuerdo dónde fue que escuché que también decían como que había cambiado la frecuencia vibratoria de la Tierra. Otras cosas que yo ya ahí no puedo hablar como con mucho detalle porque no sé, pero sí hay mucho movimiento y estamos en medio de una transición hacia algo que no tenemos idea qué, pero todos podemos dar fe de que la cosa está cambiando rápido y el tiempo se percibe como distinto también. Así que sí, pensemos también como que todo esto desde lo simbólico, de lo espiritual y de lo energético sucede en una frecuencia en la cual nosotros no somos del todo conscientes de lo que está sucediendo. Entonces hay un montón de cambios que si no sintonizás con esa radio, ¿no? Esa frecuencia, y puede ser que no lo entendamos aún, pero que se está moviendo, sí. Flor, y para repasar un poquito las personas que se enganchen hoy con esto, ¿cómo arrancamos esta revisión vincular? ¿Qué herramienta nos propone la astrología para iniciar desde cero? Yo creo que como un primer paso, leerse la carta natal es fantástico, porque a mí en lo personal siento que es como un mapa que te da claridad de entender de dónde vienen las cosas, ¿no? Como que entender nuestros patrones vinculares, entender quiénes somos, qué nos gusta, por qué nos gusta, cuáles son nuestras contradicciones, porque eso también aparece mucho en la carta, donde a veces nos gustan dos cosas que son totalmente opuestas y de repente es como, bueno, ¿cuál le hago caso? Y muchas veces los luchamos como si estuviese incorrecto o estuviese mal que nos gusten cosas distintas. No sé, me pasó a mí cuando empecé a estudié bioquímica porque me encanta toda esta parte súper científica y de la química y demás.
me di cuenta de que no era para mí porque me sentía mucho más interpelada por todo lo que tiene que ver con con humanidades. Después estudié profesorado de inglés y después estudié astrología, que nada que ver con nada de lo anterior. Entonces, todas las cosas me gustan. Y al principio quizás lo vivo como una contradicción de decir, no, bueno, o estás de un lado o estás del otro. Y creo que la astrología es algo que nos permite entender que somos contradicciones con patas, que va a haber un montón de cosas con las que estemos bien y que estén en tensión, pero que nos ayuda a elegir de qué lado podemos pararnos en cada momento, ¿no? Y a entender de dónde vienen ciertas cosas, a entender cuándo estamos operando desde nuestros miedos y cuánto estamos operando desde nuestra seguridad. Y eso ya nos da un montón de herramientas para primero empezar a seguir haciéndonos preguntas, porque creo que eso también es clave. No sé si se lo atribuyo tanto a la astrología esto de las preguntas, pero creo que en mi propia formación esto de hacernos las preguntas correctas es clave para seguir evolucionando y aprendiendo, pero para empezar, creo que la carta es un mapa fantástico en el que después de lo que te resuene, puedes seguir profundizando porque no tiene fin. Flor, y también ahora hablábamos esto de que, bueno, es una época particular del año, se acercan las fiestas, es un buen momento también para revisar cómo nos vamos a vincular en ese momento, qué queremos compartir, con quién queremos compartirlo, y de esa forma también cuidar un poco nuestra energía, cuidar al otro. Me parece que es o a mí en lo personal, digamos, fin de año en cierta forma es un cierre de ciclo. Y también por ahí plantearnos esto de cara al año que viene, así cuando nos planteamos metas, proyectos o demás, ver esto, quiénes queremos ser o cómo nos queremos vincular, y me parece un buen momento, digamos, como para empezar, más allá de que obviamente, como decías vos, nos tiene que resonar, tiene que haber algo ahí que genere ese interés, pero digo, por ahí es una buena oportunidad al menos para empezar a preguntarnos y ver si esto que estamos hablando nos está resonando. Sí. Y aparte tiene como que en esta, comillas, casualidad, ¿no? De justo terminamos el año en esta energía Sagitario que arranca hoy. Es una energía muy festiva también, porque si viene desde este dolor y desde toda esta cuestión más intensa y dark, como que Sagi necesita salir a la vida de vuelta, a ponerle un poco de onda a la cosa. Entonces es una energía que nos invita a esta cuestión de la celebración, ¿no? Se da todo diciembre, esta cosa de las reuniones de fin de año y demás, y después arranca Capricornio, que es el encargado de planificar, y acá es donde creo que la coincidencia es maravillosa, porque justo creo que es el 3 de enero, no me acuerdo bien, pero tenemos luna nueva en Capricornio, que las lunas nuevas son estos portales de 6 meses que nos abren espacio para planificar qué queremos que se construya de acá a los próximos 6 meses. Y Capricornio es el signo encargado de esta visión a largo plazo, de los proyectos, de las metas que me quiero poner. Entonces como que termina siendo también muy sincrónico para esa cuestión de la proyección de, bueno, cómo quiero que sea este año, y se está muy alineada la energía con eso, así que para profundizar en todo esto me parece que está fantástico eso, usar la energía disponible a nuestro favor, de decir, bueno, como sé que va a estar esto en este mood energético, bueno, me predispongo para tomarme un momento. Que acá por ahí aprovechar la energía disponible no quiere decir estar todo el día pensando en Capricornio y cómo voy a hacer que cada cosa sea productiva, que cada cosa tenga una visión a largo plazo, sino decir, bueno, en este momento me reservo un bloque en el día para decir, me pongo a escribir, a pensar qué quiero hacer y demás, y eso también ya es aprovechar la energía, ¿no? Si no es como que termina siendo como una exigencia más, algo también muy capricorniano, y la idea es que podamos usar esto como una herramienta que nos ayude y no como algo que nos haga sentir más culpables si lo hacemos o no lo hacemos. El otro día escuchaba en un podcast esto de tener citas con nosotros mismos para esto, o para tener un momento de disfrute, o para tener un momento de planificación. Hablaba de que a veces tenemos la agenda cargada de reuniones para los demás, de obligaciones, y que
no nos reservamos, no nos hacemos el tiempo para tener esos momentos de introspección o encuentro con nosotros mismos o con alguien que nos queremos, digamos, vincular, pero que no necesariamente es un vínculo, digamos, productivo desde el lugar, digamos, de aporte al sistema. Entonces, hablaban esto de la importancia de hacernos un huequito, esto que decís, sentarnos al que le gusta el mate, al que le gusta el café, con un cafecito y bueno, le voy a dedicar media hora, una hora, lo que podamos, y me parece también que está bueno. Sí, sí. Y también como algo que me sirvió a mí para decirme es como 15 minutos es más que cero. O sea, aunque no tengas una hora porque te gustaría estar una hora porque, no sé, las exigencias así te lo dicen, bueno, que te dediques 15 minutos ya es suficiente si hace un mes que no hiciste nada, con 15 minutos hiciste más que en todo el mes. Entonces, como bajarle también estas expectativas y de hecho me gusta como también esto que me decís porque fue uno de mis planteos de, bueno, ¿cómo quiero vivir el año que viene? Y me propuse, veremos si lo consigo, después les contaré, empezar a planificar mis espacios de ocio y en función de mis espacios de ocio a hacer todo lo demás, ¿no? Como para ponerme a mí en primer lugar porque siempre me queda más cómodo esto de hacer un montón de cosas y llenarme de actividades productivas que decir, no, bueno, quiero estar leyendo tirada y sin que nadie me moleste, ¿no? Sí, es Así súper que creo que importante. está bueno. Esto último que hablamos es súper importante porque el tema que nos reúne hoy, que es vínculos conscientes, ¿no? Y tener conciencia de nuestra energía, de cómo estamos disponibles hoy, es súper importante para poder desde ahí relacionarnos y vincularnos. Hoy sí. la velocidad que nos trae la vida, a veces estamos muy cansados y bueno, esto también hay estudios, ¿no? El scrolling en Instagram es una especie de anestesia. Entonces tenemos un sistema de recompensa en el cerebro que anestesia esa vorágine, pero no nos da ese momento de verdadera introspección, ¿no? de crecimiento real. Entonces tendemos a esos momentos de ocio del que vos hablabas, Flor, tendemos a cubrirlo con actividades que en definitiva no son, son como actividades chatarra, ¿no? Viste que hoy es todo rápido, hablamos de basura, de comida chatarra. Hay actividades ociosas que son chatarra, un Netflix, por ejemplo. Y eso en realidad no es descanso, no es ocio real, nutritivo, sino ese ocio real es ese momento de 10 minutos, 15 minutos de reflexión de cómo me siento, tomar registro de mi cuerpo, qué estoy sintiendo, qué emoción siento, y desde ahí poder empezar a construir nuestra realidad y por supuesto nuestros vínculos. Es que pensaba justamente en esto. También la relación que tenemos con el disfrute, con el ocio, es un vínculo. Entonces, a lo mejor tenemos, sin ir más lejos, ayer nos pasó, terminó el viernes, terminó la semana, dijimos, bueno, salimos a caminar un ratito, íbamos caminando como si tuviésemos que llegar a algún lugar que cerraba, y en un momento me di cuenta y dije, bueno, no, pará, estamos paseando, estamos caminando, vamos a relajarnos y a conectar realmente con lo que estamos haciendo. Y en definitiva es esto, es ser consciente con el vínculo con el ocio. Termina cerrando en lo mismo que veníamos desarrollando en el episodio de hoy, digamos. Sí, y que también es eso, es nutrir nuestro vínculo con nosotras mismas, es permitirnos esa escucha, ¿no? Y decir, bueno, hoy qué tengo ganas de hacer. Y aceptarnos y no juzgarnos si no es productivo, bueno, pero por ahí es lo que hoy necesito y hacer las paces con la autoexigencia, que fue algo que también me dijeron mucho en las encuestas que les costaba mucho, como que el vínculo que tenían consigo mismas las chicas de 79 personas, 61 me dijeron que era la autoexigencia, ¿no? Entonces, como que permitirnos estos espacios de ocio implica bajarle esos niveles a lo que nos exigimos para creer que estamos bien y simplemente hacer una pregunta sencilla y respetarla, sin culpa también, ¿no? Tal cual. Flor, bueno, a quien quiera revisar, digamos, estos patrones, a los que quiera conocerse desde su carta natal y desde su energía disponible, ¿cómo pueden contactarte? ¿Por dónde te encuentran?
Me pueden escribir en Instagram por @flormiwitch, que es mi usuario. Y bueno, y a partir de ahí me pueden charlar y conversamos a ver cómo puedo ayudarlos, ya sea a través de la carta natal o de estos procesos que veníamos hablando. Y a quien le guste profundizar en el mundo astrológico, también tengo una formación en astrología para autodescubrimiento, justamente, que también es muy amoroso para entendernos desde este nivel de profundidad y también aprender cómo somos en relación con los demás. Así que bueno, ahí me encuentran. También, Flor, a quienes quieren leer más sobre vínculos y particularmente sobre la pareja, tenés... La Astroguía, un ebook que también, si se meten en mi perfil, está ahí en el Linktree archivadito, lo pueden descargar gratis, que se llama Astroguía para Amores Conscientes y que abordamos justamente desde esto, desde la Luna, Marte y Venus, que son más en los vínculos de pareja, si se quiere. Pero tienen un montón de también ejercicios de introspección, mucha cosa de hablar con nuestra niña interna, así que también es muy hermoso y para hacer también, tiene una propuesta de juego para hacer con la pareja, como de empezar a hacernos preguntas y abrir estos diálogos, así que también, sí, vayan a ver lo que está re lindo. Bueno, Flor, muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo el día de hoy, esta buena energía, buena onda y mucha información para pensar. Tenemos un fin de semana largo acá en Argentina y reflexivo va a ser. Así que muchísimas gracias. A ustedes por el espacio, me encanta, así que bueno, les mando muchos besos y que disfruten también su finde. Muchas gracias, Flor. Un placer volver a tenerte con nosotros. Esperamos que nuestros oyentes se hayan podido llevar esto de hacer más consciente, de estar más presente, de poder observarse y de revisarse. Les agradecemos a todos por habernos acompañado. Esperamos que tengan un hermoso fin de semana y nos encontramos el sábado próximo a las 8 de la mañana. Muchas gracias.